Lo que les voy a leer es mi relación, mi acercamiento a la encuesta. Lo primero que hay que decir es que una institución católica de gran prestigio nacional, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, Asociación Civil, INDESOC, elaboró una encuesta, un instrumento moderno de conocimiento y medición de las actitudes de los católicos y de la población nacional en México. Este hecho es digno de señalarse. Una institución católica, de manera abierta, busca la verdad sobre su comunidad y sobre lo que ésta piensa sobre sus principales instituciones y autoridades. El INDESOC levanta una encuesta para conocer lo que los católicos piensan y sienten sobre su religión y sus principios, sobre su ética privada y su moral pública, temas estos que la mayoría de las veces las instituciones no se atreven a interrogar. Saber lo que se es y conocer cómo son vistos es el primer compromiso que tienen aquellos que están al frente de las instituciones. Es el primero de los principios de acreditación de los dirigentes frente a sus comunidades y frente a aquellos que representan. La autoridad se funda en la comunidad de intereses que crea la confianza en los que guían. La encuesta. La riqueza de la encuesta está más allá de lo que su título enuncia, como Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa en México, en la cual el 86% de los que se dicen pertenecer a una religión y de manera espontánea, sin cálculo alguno, el 92% se declaró católico. Aquellos que dudaban en Dios, el 1%, aunque se digan católicos, fueron excluidos por los encuestadores. Según los resultados de los entrevistados, podría ser una encuesta sobre la cultura y los valores católicos en México, aunque su diseño y metodología buscaron la diversidad de la cultura y la práctica religiosa en México. El no ser católico no significa no creer en Dios. En parte de la encuesta están contemplados los protestantes. La diversidad está ahí, en los múltiples contenidos sincréticos de la cultura católica de los mexicanos, de sus prácticas posibles y de sus practicantes concretos. Muchas de las prácticas de los católicos mexicanos podrían ser, como ya lo fueron en siglos pasados, calificadas como paganas, como herejías, que van desde la idolatría indígena en Chiapas, entre los chamulas, hasta las limpias en cualquier parte de México, o con personajes históricos tan famosos por su capacidad de curar, como el niño Fidencio, al cual se dice que el jacobino de Plutarco Elías Calles fue a Fer para ser curado. María Sabina en Oaxaca, o el Manito, tan famoso en el estado de Jalisco en los años 90 del siglo pasado. Estas prácticas no significan dejar de ser católico, ni traicionar a Dios, y generalmente son tomadas como una cura alternativa a la alopatía. La religión católica y los católicos constituyen la matriz múltiple y compleja
de la cultura occidental y su unidad está en la sustancia de la fe, en Dios, que es mayoritaria, que es mayoría y que genera la identidad de los católicos. El 90% de los entrevistados, católicos o no, creen en Dios y solo el 9% no cree en Dios. A la respuesta de ¿quién es Dios para usted?, la mayoría contestó, el 50%, ser un ser superior al que se acude siempre, el 70%, o en momentos difíciles de sufrimiento. La religión es la fe que se comparte y se aprende en la tempestad de la vida. En la convicción general es que Dios es un ser superior y está por encima de todos y de la diversidad de las subculturas religiosas y de las prácticas particulares, tanto individuales como colectivas. Es la creencia en Dios la matriz de la cultura católica y religiosa, lo que da unidad y sentido a esa diversidad de posibles prácticas. Es esta unidad de lo diverso lo que fundamenta la tolerancia de los creyentes. El catolicismo es dominante en México y en el mundo, porque es diverso como los individuos que lo practican, todos con fe, pero cada uno con su fe. Cultura. El problema central de la cultura está en los contenidos de las creencias y cómo éstas no son excluyentes, sino coexistentes. Coexistencia que da origen a una amplia tolerancia con las normas institucionales de la religión católica frente a las normas y los discursos dados por la institución eclesiástica y con las reglas del Estado de Derecho y de la sociedad moderna, que forman el otro sustrato cultural de los mexicanos. En la relación entre ambos, entre Iglesia y Estado, se da la acción de los individuos y de las colectividades en el mundo nacional. La cultura católica es mestiza, como resultado de la amalgama de diferentes subculturas. Por lo tanto, como la matriz que estructura los valores, como que los juzga y que actúa, está socialmente tolerada y al mismo tiempo diferenciada de la institución y de la jerarquía eclesiástica. El riesgo para la Iglesia católica, con una cultura católica sincrética y siempre en movimiento, es la distancia que ésta puede adquirir frente a la sociedad en la cual la institución se diferencia de los ciudadanos mexicanos. Los encuestados nos dicen que asisten poco a la iglesia. La mitad asiste entre 1 y 10 veces al año. La mayoría de los entrevistados opinan que la misión de la Iglesia Católica es dar a conocer la palabra de Dios, el 22%. Y uno de los problemas que ayuda a resolver es mantener la fe, el 7%. El primero es ayudar a los pobres. En este sentido, la Iglesia Católica sigue siendo una institución para los pobres y así la conciben los católicos mexicanos. En este sentido, la encuesta nos muestra el problema del mundo contemporáneo. El desamparo es hoy frente a la fe
lo más importante y lo inmediato. La pobreza es el mayor de los problemas frente al abuso. Los distintos territorios y espacios sociales en que se aplicó la encuesta a 4.313 adultos en 5 regiones del país, con características urbanas, rurales y étnicas diferentes, forman el sustrato multicultural de los entrevistados y el contenido polisémico sobre el que se edifica la cultura religiosa en México. La riqueza de la encuesta. Una de las riquezas de esta encuesta es que a través de las respuestas de los entrevistados podrían entrar en contradicciones. Lo que la encuesta nos deja como saldo de su lectura es la convicción de la flexibilidad y la tolerancia religiosa de los católicos mexicanos. Para la mayoría, el 42%, es importante creer, pero cada persona puede decidir libremente qué es lo que practica. Es claro que para nosotros, los de la cultura católica mexicana, estamos de acuerdo en que la diversidad de las prácticas religiosas no niega la fe. Si la religión forma la matriz de nuestros valores y da sentido a nuestra moral pública y a los contenidos de nuestra ética personal, no resulta temerario pensar que esa tolerancia tan nuestra tiene un sustrato religioso y una aceptación de la diversidad de sus prácticas, que aparecen definidas y aceptadas bajo el mismo nombre, catolicismo. Solo los no católicos piensan, en un 51%, que se debe creer y practicar al pie de la letra lo que mi religión dice. Seguramente son protestantes. Esta diversidad en el mundo de los católicos se resuelve en los acuerdos consigo mismos, tanto en los individuos como en los grupos sociales y frente a las principales instituciones modernas, la familia, la Iglesia y el Estado. Quisiera abordar de manera sucinta 2 temas de la encuesta que nos estimulan a pensar sobre la sociedad y sus instituciones: la familia y la confianza en los individuos y las instituciones políticas. La familia. Lo primero que quiero abordar es la relación de los entrevistados con los valores de la familia. La importancia es clara. La familia es el ámbito primigenio de la socialización humana y de la socialización religiosa. A la pregunta, ¿quién ha influido más como católico y en la práctica religiosa? La mayoría de los católicos, el 63%, los cristianos no católicos, el 62%, y los no cristianos, contestó, la familia y los amigos. A tener una religión se aprende, no solo en el discurso, sino en las prácticas familiares, en los ejemplos y en la diversidad de sus contenidos. Ámbito institucional de la sociedad, en donde se aprende, a través de la ética privada, la relación con la moral pública. El catolicismo es una religión que socializa a través de las prácticas individuales. Es la primer religión universal que es individual y no de un pueblo elegido ni de una comunidad particular. La religión católica que se sanciona en ritos y el rito se confirma en la ceremonia. Michel de Montaigne decía, somos ceremonia.
y la condición de adulto católico se consuma en el matrimonio. Del total de los entrevistados, más de la mitad, el 59% se casó por lo civil y por la iglesia. Únicamente el 6% solo por la iglesia. Y del total de los entrevistados, su matrimonio es el primero, el 95%. Casado una sola vez, no hay nada más católico que esta aseveración. En la cultura nacional, el matrimonio conserva un sustrato mítico que viene de lo sagrado. La cultura católica mexicana ha amalgamado lo jurídico moderno del matrimonio con el contrato civil, con la tradición religiosa católica de ser un acto único de unión de un hombre y una mujer ante Dios. Esto está en el sustrato católico y en la concepción de la familia. Parte de la cultura tradicional mexicana es no anular el matrimonio. A la pregunta de si trató de anular su matrimonio, el 69% respondió que no. La anulación no implica que la pareja permanezca siempre en él. Los datos de la familia monoparental femenina es un referente de que esta relación de pareja y de familia también ha cambiado de manera radical. La percepción de la ley civil es tamizada por los valores católicos de la permanencia del matrimonio. Del conjunto de los entrevistados y probablemente del conjunto de los mexicanos, el 55% considera que tener varias parejas sexuales es algo completamente inaceptable y solo el 9% considera que se puede aceptar. Este dato muestra que el valor católico de la fidelidad es ampliamente aceptado, conocido y no negado en la respuesta a una entrevista. Aunque la sexualidad sea más libre y abierta, ¿cuál es el estatus contemporáneo de la infidelidad en estos términos? Habría que preguntarnos. Creo que un tema central al que la encuesta nos lleva es a la necesidad de una amplia encuesta e investigación sobre la familia católica en México. Los católicos tienen hoy la posibilidad de hacerlo, dado el nivel de la crisis de las instituciones básicas de la institución de la sociedad contemporánea. Crisis en el sentido primigenio del término, tiempo de toma de decisiones. De manera muy sucinta, me gustaría terminar repasando las respuestas sobre los cargos electos. Un posible epílogo. La desconfianza es la sustancia de lo incierto y las sociedades son ingobernables en la zozobra. Cuando el Estado carece de recursos para fijar las reglas de la conducta posible de la sociedad, el Estado está en serias limitaciones. Voy a traer un ejemplo del siglo XVI, en la introducción escrita por Maquiavelo, en donde se preguntaba en el prólogo a la historia de Venecia cómo se puede crear un Estado en esta sociedad tan corrompida y desconfiada. Me gustaría terminar diciendo, como leí en la página 17 de la encuesta, de la encuesta titulada Confianza en instituciones y personas. A la pregunta, ¿qué tanta confianza tiene en esa institución o persona?, se contestó: la confianza en la Iglesia
tanto de católicos como no, es importante. 47% le tiene confianza, solo por debajo de la Marina y del Ejército. El capital social aún existe para la Iglesia. Piénsese en la noticia que se dio el 2 de diciembre y las declaraciones de Norberto Rivera sobre las amenazas de extorsión al arzobispo primado de México por parte de la familia michoacana. Por los datos más significativos, pero los datos más significativos son sobre la poca confianza que se tiene en los cargos de elección popular. Piénsese en todo lo que se planteó que iba a resolver en México la democratización, como la forma de la participación de la sociedad en la política. El presidente se encuentra en el 8º lugar, por debajo de Televisa, y solo el 36% de los entrevistados le tiene confianza, y en el exceso el 1% declaró no conocerlo. Este dato es significativo si uno hace el recuento del siglo XX mexicano, que fue el siglo del presidencialismo mexicano. Aquellos que pensaron que el retorno del PRI era la restauración, no hay mucho que restaurar. El mundo es hoy otro. En el trayecto de la caída de la confianza están los senadores en el 16º lugar, y con una confianza solo del 15% de los entrevistados, por debajo del sindicato de maestros. Todavía no había sido presa el Bester, con todo y el Bester. Y con 4% que declara que no conoce lo que son. A los presidentes municipales y delegados que están en el 10º lugar, se les tiene una confianza de 23%, y a los gobernadores y al jefe de gobierno solo el 20%. Abajo, pero muy abajo, en el último lugar, los diputados. Solo el 12% les tiene confianza y el 3% ni siquiera sabe qué son. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué pasó con la democracia y la rehabilitación del régimen político y el sistema de partidos? Y a sus más importantes representantes, no se les tiene confianza. Uno de los problemas centrales que marcan los límites de los gobiernos es la autorreferencialidad de sus políticos, de los individuos y grupos que forman las coaliciones gobernantes. La autorreferencialidad es una forma de negación y una manera perversa, en el sentido sociológico del término, de creer que los problemas se resuelven negándonos y solo entre los políticos. Es legítimo preguntarse si los senadores y los diputados están en este proceso eligiendo solo la desconfianza. Una última propuesta. La riqueza de esta página, la página 17 de la encuesta, como todas las de esta encuesta, nos permite plantearnos la necesidad sobre una pregunta del futuro. Necesitaríamos una página 18. Con este nivel de desconfianza en los políticos y en las instituciones representativas, ¿cómo ven los católicos y los no católicos el futuro de la sociedad mexicana? ¿Y cómo llena la religión y la Iglesia Católica este vacío y esta desconfianza generalizada? Muchas gracias. Tomar algunos datos de la encuesta y tratar de ver qué nos dice a nosotros directamente como católicos, como miembros de la Iglesia.
Le he puesto a estas pequeñas letras: conciencia, compromiso social y encuesta. Mucho se ha escrito sobre la transformación que sufrió la teología, y especialmente la teología moral, a partir del Concilio Vaticano II. Algunos han hablado de una renovación, otros más de una conversión, algunos otros de un giro antropológico, y hay quienes afirman que simplemente fue un retorno a sus orígenes y principios. En todo caso, lo que es evidente es que el concilio logró, tal vez sin proponérselo explícitamente, generar una dinámica en la reflexión moral que seguimos disfrutando. Y digo esto porque verdaderamente ha empezado a dejar de ser una moral encerrada en sí misma, para, como nos dice el documento Optata Totius sobre la formación del clero en su número 16, tenga como propósito producir frutos en la caridad y de esta manera colaborar en el desarrollo de un mundo mejor. De la misma manera, se logró pasar de una moral de normas externas y de casos a una moral que trata de incidir más en la formación de la conciencia y en la generación de un talante en cada cristiano que desea ser un verdadero seguidor de Jesucristo. En este contexto, el concilio habló de la conciencia como el sagrario donde la persona discierne las acciones que ha de tomar en su vida, en un diálogo directo con Dios, y es desde allí donde ha de construirse una verdadera personalidad moral en cada individuo, en la que, claro está, no están ausentes los criterios de la Sagrada Escritura y del Magisterio, que sin duda nutren nuestra existencia. Así lo presenta el documento de la Gaudium et Spes en su número 16. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que él se sienta con Dios a solas, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y al prójimo. Fin de la cita. Así la conciencia debe ser formada y construida. Ella es algo más que un simple depósito de leyes o normas por aplicar, como si fuera un recetario de cocina. En la vida moral, la conciencia, como algunos la han llamado, es el órgano espiritual donde la persona da orientación y sentido a su vida y se juega su futuro, además de las relaciones que establece con el mismo Dios, con los otros, consigo mismo y con el mundo en general. El doctor Eduardo Bonin señala que en la perspectiva de una moral renovada y de diálogo entre Dios y la persona humana, y no de una sumisión ciega, el tratado de la conciencia moral adquiere una gran importancia, ya que es principalmente allí donde se sitúa el encuentro entre Dios y cada persona. Encuentro que, afirma, es individual, pero no por eso deja de ser en el marco de la nueva alianza, en Cristo, en la Iglesia y en la comunidad social en general. Ya lo decía un ilustre dominico, el padre Marie-Dominique Chignon: el cristianismo, religión de salvación, no se realiza a través de una yuxtaposición de salvaciones individuales, sino por la formación de un pueblo en la historia. Ello sugiere que implica constitutivamente una dimensión social, gracias a la cual logrará cada uno de los individuos su propia plenificación y en la comunión con los demás. Uno de estos rasgos esenciales es la conexión de la colectividad cristiana en el mundo, que no se realiza a través del poder,
sino mediante el anuncio de la buena noticia a los pobres, a los humildes, a los excluidos, que como primeros clientes del Evangelio constituyen la prueba de la eficacia de la liberación operada en Cristo. Fiel a ese mesianismo, la Iglesia debe estar al servicio del mundo. Tales son los ejes en torno a los cuales ha de articularse la ética cristiana y las realidades económicas y políticas que evidentemente son puestas en telas de juicio por la paradoja cristiana. Esto lo escribía en la revista Concilio. Así, la moral postconciliar ha logrado la superación de pensar la existencia del cristiano simplemente como una obediencia ciega a una serie de normas ajenas a la persona y el miedo a la autoridad, al castigo último o por la obtención de un premio. De la misma manera, ha dejado de concebir la salvación solo desde el ámbito individual y hoy se habla de la dimensión comunitaria de esta salvación. El llamado que hace el Evangelio a formar comunidad y estar atentos al destino de los más débiles de ella. Por estos rasgos afirmamos que el Concilio nos ha presentado un modelo más en sintonía con el Evangelio, que nos invita a vivir libres como hijos de Dios y no como esclavos de la ley, sin que esto signifique vivir de cualquier manera, sino en la entrega y en el amor a los demás, tal como lo señala San Pablo en sus cartas. El propio Papa Francisco comentaba en la reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium lo siguiente: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe, dice Francisco, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por estas tierras. Número 183. Pensando en este sentido, es evidente que se requiere una educación de la conciencia en el marco de la libertad y del compromiso social. Como afirmaba una reciente obra de la Universidad Javeriana de Bogotá, a propósito de educar en la libertad, dice: si la educación no conduce al desarrollo de una conciencia crítica capaz de llevar a la persona a un estado de libertad, será la mera transmisión de un compendio de temas sin contacto con el mundo, ni con la realidad de marginación que se debe transformar. Pero ¿con qué propósito he hablado hasta aquí de la necesidad de la formación de la conciencia y de la asunción del compromiso social por parte del cristiano? Además del deseo del Concilio Vaticano II de que la teología moral no sea la mera repetición de preceptos o fórmulas para las diversas situaciones o conflictos morales, sino que sea la posibilidad de enfrentarse ante las difíciles situaciones que plantea el mundo
moderno. Esto lo digo a propósito de los resultados de la encuesta, en las que me encuentro desde mi posición de profesor de teología moral, cuestionado por la necesidad, según veo, de desear una mayor formación de la conciencia en el pueblo de Dios, al cual sirvo, y que deseo viva más en consonancia con el Dios en el cual cree. Un Dios que ama la vida en todas sus manifestaciones y que sabemos lucha por la justicia y la paz que brota de ella. Y es que cuando repasamos los datos de la encuesta, nos encontramos con algunos datos que, desde mi punto de vista, evidencian por lo menos incongruencia entre la propuesta del cristianismo y las creencias y prácticas religiosas en muchos de nosotros. Por ejemplo, en el caso de la práctica conocida como mordida, la encuesta nos revela que, teniendo al 10 como una práctica inaceptable y una como justificable, entre los católicos el promedio es de 7. Contra los no católicos, que aparecen con un 8.8. Ustedes lean esa respuesta. De igual manera, ante la pregunta ¿qué tanto se justifica dejar de pagar impuestos?, donde 10 es que jamás se justifica y 1 que siempre se justifica, los católicos promedian apenas un 6.7%, contra los no católicos, que promedian un 7.2%. Las actitudes de Jesús ante el soborno o la participación en la construcción de la sociedad, sabemos por el Evangelio, contrastan con estas cifras. Sin embargo, creo que hay una cifra que me parece más preocupante, y ella gira en torno a la respuesta a las preguntas que tienen que ver con el comportamiento y actitudes en la esfera pública. Así, ante la pregunta si considera que en México podemos confiar en las personas, donde 10 representa que se puede confiar en todos y 1 que no se puede confiar en nadie, los católicos promedian un 4.1%. ¿Qué significa eso? Tal vez que no podemos confiar ni en nosotros mismos, que debemos vivir con miedo ante los otros, que debemos defendernos, en fin. Pero luego podemos complementar la anterior pregunta con esta otra. ¿Qué hace usted? Donde 1 representa que usted hace cosas que lo beneficien aunque perjudiquen al país, y 10 representa que usted no hace cosas que lo benefician, si eso implica que el país se perjudique. La respuesta es que los católicos en México promediamos un 6.8, con lo que afirmamos que en muchas ocasiones estamos dispuestos a realizar acciones que vayan contra el bien común. Tal vez por eso no podemos confiar ni en nosotros mismos. Los no católicos no salen mucho mejor librados, pero por lo menos promedian un 7.7%, lo cual lo sitúa en una mejor posición ante el compromiso con la sociedad. La pregunta, me parece, es evidente. ¿Cómo hoy en día debemos formar la conciencia solidaria de los católicos en México, si verdaderamente queremos responder a la invitación del Dios de Jesucristo de construir un proyecto de justicia, de paz, de inclusión, de amor, que denominamos reino de Dios? No podemos dejar de lado que esta reflexión de la moral social
es un elemento básico para la comunidad eclesial que formamos, pues esto le permite realizar su misión como instrumento verdaderamente de salvación. Así lo afirma el propio magisterio de la Iglesia, que declara: la moral social en cuanto a doctrina social de la Iglesia tiene por sí misma un valor de instrumento de evangelización, en cuanto tal anuncia a Dios y a su misterio de salvación en Cristo a todo hombre, y por la misma razón revela al hombre a sí mismo. No olvidemos que el Concilio Vaticano II entendió la función de la Iglesia en el mundo como un servicio de humanización, dar un sentido más humano al hombre y a su historia. Hay allí una tarea para todos nosotros. Muchas gracias.